Listo, ya estamos transmitiendo. Y la semana pasada comenzamos a ver el método de estudio inductivo. Dijimos que este método constaba de 3 pasos. ¿Alguien quiere recordarlos? Observación. Oía. Observación. Interpretación. Y aplicación. Muy bien. Bueno, vamos entonces a retomar el primer paso, que fue el que empezamos a hablar la semana pasada, el de la observación. Y dijimos que en este paso, pues lo que queríamos entender mejor es qué dice el pasaje. Entonces dijimos que para esto la mejor manera de pues entender mejor qué es lo que quiere decirnos es haciéndole preguntas. A través de estas preguntas podemos observar lo que hay en el texto, antes de imponerle al texto cualquier conocimiento previo que ya tengamos. Entonces, estudiamos sin conclusiones previas, sin una premisa, estudiamos sin imponerle cualquier conocimiento. Lo que queremos ver en este paso es qué es lo que literalmente el texto nos dice. Y encargamos por ahí una tarea, en Lucas 18, es un ejemplo, Lucas 18 del 1 al 8, y la tarea era hacerle preguntas al texto. Dijimos que esas preguntas, o para poder generar esas preguntas, lo hacemos a través de las palabras quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Y bueno, ¿sí hicieron la tarea, hermanos? Sí. ¿Sí? Bueno, si no, pues abran ahí el pasaje, Lucas 18 del 1 al 8. Del 1 al 8. Bueno, a ver, hermana Mari Félix, ¿qué preguntas hizo usted al pasaje? Bueno, la primera pregunta que yo hice fue, o sea, ¿quién estaba hablando? Ok, muy bien. Entonces recuerden, a través de estas preguntas, por ejemplo, con el quién, lo que queremos descubrir son personajes que aparecen en el texto que vamos a estudiar. Entonces, en este caso, ¿quién estaba hablando y cuál fue la respuesta? Yeshua, ok. Siguiendo con personajes, ¿qué otra pregunta podríamos hacer? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Muy bien. Dice el primer versículo, también les refirió Yeshua una parábola. Entonces ahí, pues lo primero que tenemos que hacer, como dice la hermana, es quién estaba hablando y luego a quiénes les estaba hablando. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo le puse a sus discípulos. Ok. Y luego ya... Entonces, bueno, ¿cómo supo, hermana, que a los discípulos? Bueno, porque me fui para atrás un poco. Ok, entonces dijimos, siempre que vamos a estudiar, aplicamos algunas técnicas como leer el pasaje varias veces, cosas que ya hemos aprendido, y también revisar el contexto inmediato, anterior y posterior. A veces el mismo pasaje, a la hora de estarle haciendo las preguntas, te obliga a que vayas al contexto. Como por ejemplo con esta pregunta que dice ¿a quiénes? Pues sí o sí tenemos que ir atrás al capítulo 17 y ver a quiénes les estaba hablando. Entonces la hermana ahí puso que a los discípulos. ¿Ok? ¿Qué más, hermana? ¿Qué les dijo? O sea, ¿qué les dijo? Pues yo le puse aquí, no sé si usted viene, pues, que era necesario orar siempre. ¿Ok? O también podíamos haber dicho una parábola. O sea, la respuesta podía ser ¿qué les dijo? ¿O de qué estaba hablando? O una parábola. Ajá. Y una parábola sobre la necesidad de orar, porque ahí mismo, o una parábola y luego después pudimos haber preguntado de qué trataba la parábola o así, porque ahí mismo te lo dice. Bueno, ¿qué otras preguntas, hermana? Bueno, yo le puse que por qué era necesario, digo que por qué, yo le puse que
No, ahí no le entendí, pero le puse que para que no decayera la fe, porque de eso se trataba la parábola, de que Ok. decayera su fe. Bueno, algo importante, también me pasó un poquito con la hermana Asunción, enseñándome su tarea. En la parte de observar, realizamos preguntas que el mismo texto no lo diga, sin necesidad de hacer ninguna interpretación todavía, ni ninguna... Por ejemplo, la hermana hizo preguntas muy buenas, pero también empezó a hacer preguntas como... La interpretación. Ajá, ¿cuál es ¿a quién representa, no sé, tal personaje? O ¿cuál es el significado de esto? Pero en este caso todavía no llegamos a esa parte. Las preguntas son referentes a lo que el mismo pasaje nos dice, cosas que están ahí escritas. O sea, nada más es como hacer preguntas de lo que está ahí escrito, sin aplicar ningún tipo de como interpretación o aplicación, porque de repente esto ya puede ser más como aplicación de que porque la fe es importante. Todavía no llegamos a ese punto. Son solamente preguntas de lo que el mismo pasaje nos dice. Por ejemplo, las que sí estaban muy bien es quién estaba hablando, a quiénes les estaba hablando, qué les estaba diciendo, luego ya cuando entramos en la parte de la parábola, de la historia, Personajes principales de la parábola. ajá, quiénes son los personajes de la parábola, pues... O sea, ahí sí respondemos un juez, una viuda, pero no... o sea, si el pasaje no nos lo dice, por ejemplo aquí, que es una parábola, no vamos a hacer preguntas como ¿a quién representa el juez? ¿A quién representa la viuda? O sea, no. Nada más serían sobre la misma historia, tal cual así está escrito, en el significado literal de lo que está contando la historia, pero no sin hacer aplicaciones todavía ni interpretaciones. Bueno, ¿otras preguntas? Puse yo que pedía la viuda al juez Ok. que se le hiciera justicia. Ok. Ajá, muy bien. ¿Qué otra pregunta? También puse de que habla la parábola de un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Ok. Así por las preguntas, y porque al final el juez hace justicia a la viuda, ¿qué lo motivó a hacerle justicia? Para que ya no lo molestara. Ok. Bueno, y esas son preguntas literales de lo que la historia dice. Ahí está escrito tal cual, no está haciendo todavía ninguna interpretación ni ninguna aplicación. Muy bien. A ver, los demás hermanos, ¿qué otras preguntas podrían hacerle al pasaje que no hayan hecho la tarea? Yo puse que tema que está hablando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso también es parecido a lo que yo dije. Pues ¿Cómo interpretamos? Pues sí, un poquito, a lo mejor podría ser como de qué trata la parábola, porque ahí mismo dice, más que como un tema, porque todavía no llegamos al tema principal. Sí, más o menos. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué otra pregunta? ¿Para qué? Para que les contó la historia. Ok. ¿Quién, luego a quién? Ajá. Ok, ¿para qué? Ajá. ¿Y qué respondió? Para enseñarles que debían orar y no hacer más. Ok. Bueno, ahí mismo lo dice. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Vean el pasaje. ¿Alguna pregunta que se les ocurra? Pues yo le puse cómo debemos de hacerlo, o sea, cómo debemos de orar. Le puse clamando a Yahweh de día y de noche. Como lo hacía la luna. Bueno, esa ya es como una aplicación, una interpretación. Ajá. Entonces, esas preguntas no van en el primer paso. Sí se entiende un poquito la diferencia, ¿verdad? De que queremos solamente preguntas que nos lo responda el mismo pasaje. O sea, preguntas muy obvias de lo mismo que estamos leyendo. Que se respondan ahí, como ahí estamos viendo los dos tipos y está bien, de eso se trata, porque aquí ya decimos, bueno, esta sí, esta no. A ver, otra pregunta. Yo solo tenía la duda de que si podíamos hacer las mismas preguntas de observación dentro de la parábola. Ajá, yo O también sea, lo como dije. que es un escenario donde Yeshua les cuenta la historia de sus discípulos. Ajá. Hasta
hasta ahí es que, quién, para qué y todo. Ajá, ¿Ok? sí. Pero dije, bueno, y luego en la narración de la parábola que se pueden hacer las mismas preguntas. Sí, se pueden hacer las mismas preguntas. Ajá, sí. Sí, porque lo vamos a tomar como si fuera una historia literal aquí, o sea, una narración literal de algo que nos está diciendo ahí y es algo literal y entonces vamos a hacer las preguntas tal cual. Ya en la siguiente parte, que es la interpretación, entonces vamos a analizar a lo mejor ya de que, bueno, esta es una figura literaria, que vamos a hablar acerca de eso, es una parábola, entonces vamos a hacer otro tipo de preguntas que nos ayuden a encontrar una interpretación. Ya ahora sí, a quiénes representaban los personajes, qué nos enseña, ya es como hacer, y en la tercera parte vamos a hacer una aplicación, que es más como la pregunta que está haciendo la hermana de cómo debemos de orar, eso ya va en la aplicación. Ajá, ahorita es literal, tal cual, así como los que hizo la hermana de que pedía la viuda, dónde vivían, así son preguntas que ahí mismo te van a responder. Exacto, ajá. Perfecto, así tal cual eran las preguntas. O sea, ahorita es nada más queremos ver, entender o a detalle qué es lo que nos está diciendo literalmente. Observamos el pasaje y es como para poder tener en cuenta todos los detalles. Ya teniendo en cuenta todos esos detalles, entonces sí en la interpretación pues va a ser más fácil, ya vamos a ir dándole un significado a cada cosa. Ahorita nada más queremos saber qué es lo que dice y ya en la interpretación queremos saber qué significa. Todo eso que vimos que dice qué significa, pero no hemos llegado a ese paso, ¿ok? Bueno, pues esas preguntas que hizo la hermana están muy bien, son de que cómo reaccionó el juez, qué quería la viuda, así tal cual las respuestas pues como aparecían aquí en la lectura. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó clara la diferencia de las preguntas que teníamos que hacer? ¿Sí? Un poquito, yo me confundo. ¿Se confunde un poquito, hermano? Ah, bueno. Yo busqué una palabra clave, Ok. Ah, bueno, muy bien. Sí, dijimos que después de las preguntas también otra cosa que podíamos hacer era anotar términos clave que nosotros consideramos que aparecían varias veces o que consideramos que pues son muy importantes. Entonces, uno podría ser justicia, muy bien. ¿Alguien más anotó algún otro? O bueno, ahorita que tienen ahí el pasaje abierto, ¿detectan algún otro término importante? Temor, yo también. Ok, muy bien. Bueno, entonces a través de este método de observación entendemos qué es lo que está sucediendo, dónde tienen lugar los sucesos que están sucediendo, cuándo están sucediendo, por qué están sucediendo, cómo ocurren. Todo se basa en la observación. Identificamos los personajes, lapsos de tiempo, si hay algún lugar que se mencione, distancias, acciones, o sea, todo es observar a través de las preguntas. Bueno, ya que realizamos estas preguntas y anotamos algunos términos clave, como ya mencionamos, para entender qué es lo que dice y qué es lo que ocurre, ahora podemos pasar a la interpretación. Entonces vamos al siguiente paso y dijimos, en este paso lo que queremos definir es qué significa o qué quiere decir este pasaje. Ya sabemos qué dice y ahora queremos saber qué es lo que quiere decir, qué es lo que significa el pasaje en la parte de la interpretación.
Entonces, aquí podemos iniciar con definir algunos conceptos. Entonces vamos a pensar que, por ejemplo, ahí en ese pasaje estuviera alguna palabra que desconocemos el significado. Entonces, pues podríamos buscar el significado de ese término. En ese pasaje, ¿identifican alguno? ¿Algún término que no conozcan? ¿Ese es el primer paso? Sí, ajá. Definiciones. Ajá. De términos que no conozcamos. Sí, ajá. Entonces, en ese ejemplo que tenemos, que estamos haciendo, ¿identifican alguno? Si no, déjenme buscar algún otro ejemplo que traiga más palabras. Yo tengo uno en el versículo 8. Ajá. Dice, os digo que con presteza les hará justicia. Ok. ¿Cuál sería el término? Presteza, muy bien. Entonces aquí también otra parte importante sería, bueno, aquí sería identificar esos términos esas definiciones que no conocemos. Buscaríamos, por ejemplo, el significado, entonces podríamos buscarlo en un diccionario, pero además, hermanos, podríamos buscar el equivalente contemporáneo. Porque si estamos utilizando alguna versión que sea más antigua, pues a lo mejor no nos queda tan claro o no es una palabra que utilicemos comúnmente ya en nuestro vocabulario. Entonces, podríamos buscar el equivalente contemporáneo. Entonces, presteza, ¿cuál crean que podría ser un sinónimo más utilizado? Rapidez, prontitud, ajá. Ajá, muy bien. Aquí viene uno que no dice en el 5. Ajá. Todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia porque al fin no venga y me muela. Bueno, creo que es más como que Que no moleste. algo coloquial. Ok. Me muela. Ok. Que me bote la paciencia. Ok. Bueno, en este punto no van a ser solamente términos, sino que también pueden ser expresiones. Entonces, en este caso, la de la hermana ya es como una expresión, para que no me muela. Entonces no lo vamos a buscar literal, así como moler, porque podemos identificar que se está utilizando una expresión, ¿verdad? Entonces sería más bien tratar de entender el significado de la expresión. Y allá, por ejemplo, ya hay una interpretación más clara, que es para que no me quede, hermana, me bote la paciencia, agote la paciencia, ok, esa la entendemos más clara. ¿Cuál podría ser otra manera de decirlo? La mía dice la pechita, dice causarme molestias. Ok, causarme molestia, para que ya no me esté molestando. Como es la de que, por ejemplo, así como se dice, ya no me ponga gorro. Ok, sí, o sea, sí, es como se puede entender más claramente, ¿verdad? Allá como dice, hermana. Si no lo hago, nunca dejará de molestar. Ok, muy bien. Aquí lo es un poco más formal, importunarme. Importunarme, ok, sí, es más. Es entendible y es más formal, ok, está bien. Sí, porque es que así como lo dice como maleducado, ¿no? Para que no me esté molestando. Para que no me importa, sí, se escucha como más, pero a lo mejor se pierde un poquito el significado, porque a lo mejor el significado más de lo que quiere expresar el pasaje sí es como que no tan respetuoso como en este caso, sí fue más como que, ay, ya para que no me esté molestando, y ahí es como que para que no me importune, y no es a lo mejor la idea, la manera en la que lo dijo, ¿no? Bueno, entonces aquí pueden entrar tanto expresiones
como términos. ¿Sí, Iván? Yo estoy viendo una interlineal griega Ajá. y aquí la definición que pone exactamente esa parte, dice para que no esté golpeando bajo el ojo a mí, como que no me esté golpeando debajo del ojo. Pero es una Ok. es una expresión, pero no sabría si que es más griega o es hebrea, pero traducido tal cual, porque es como lo dices, como que ¿quién te va a estar golpeando el ojo más si eres un país grande? Ok, bueno, si nosotros tuviéramos una versión así y dice eso para que no me esté golpeando el ojo, entonces tendríamos que, pues aquí ya no se va a entender literal, sino tratar de buscar el equivalente, el significado en base al contexto de lo que está diciendo, lo que significa esa frase. Son modismos. Sí, así es, son como modismos. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las figuras literarias, para allá vamos. Pero entonces, bueno, denle una leidita ahí otra vez y anoten por favor, hermanos, para completar el ejercicio, los términos, expresiones o frases de las cuales desconozcan el significado. ¿Ya las dijimos todas? ¿Ya no tienen ninguna? Sí, del mismo pasaje. Vamos a hacerlo de ese que está cortito. A ver, chéquenlo otra vez. Veredicto. ¿Cuál? Veredicto. Veredicto, ok. Sí, o sea, puede haber palabras que a lo mejor sean como no tan desconocidas, pero que de repente no podamos, si usted no puede expresar el significado así tal cual, le cuesta trabajo de alguna palabra, pues entonces igual anótelo. O sea, no tiene que ser algo así tan desconocido, sino a lo mejor puede ser también una palabra que sea importante. Como Sí, aquí aplica lo de usar varias versiones porque, Sí. por ejemplo, la que yo estoy leyendo usa ese término en el verso 7, a lo mejor en otras dice diferente. Pero aquí en esta dice, si hasta él dio un veredicto justo al final. Ok. Entonces, ¿qué veredicto es? Puede ser un término medio complicado de entender. Sí. Sí. Aquí dice, en caso de Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche, se tardará en responder. aquí viene longánimo. Longánimo. Esa palabra sí no. Longánimo. En el Ok. 7. Ok, anótenlos todos, hermanos, vamos a hacer el ejercicio. Longánimo. Entonces, vamos a buscar su significado y luego cuál podría ser un equivalente contemporáneo, si creemos que esa palabra ya no es tan utilizada, o bien, pues consultarlo en varias versiones y a lo mejor ahí encontramos claridad. Si de repente no se nos ocurre algún término, pues al consultar otras versiones puede ser que ahí encontremos un término más actual en una versión más actual. ¿Por qué versículo viene esa palabra? ¿En cuál versículo, hermano? ¿Cuál? El En longa- el 7. En el 7. Sí. Longánimo. Inicuo también. Inicuo, ok. ¿Sí está, ¿y están buscando el significado? El juez inicuo. Ah, pues es que depende de la versión. Sí. Es que depende de la versión, sí. Yo la Por eso. versión que usted no es los feministas. Es que en realidad es bueno también revisar las otras versiones porque dependiendo de qué tan fiel sea al material original o cómo trate de expresar el traductor a cargo, podríamos tener una definición un poco más clara del momento. Inicuo es malvado o injusto. O injusto. Contrario a la equidad. Sí, incluso. Déjame buscar esa de longánimo. Pero busca un poco Búscalo. ¿Me he encontrado un veredicto? ¿Veredicto? No. ¿Qué?
constante, generoso. Fallo pronunciado como curado. Constante y generoso. Dictamen. No, viene aquí constante o generoso. Ajá. Sí. Generoso. Es que la definición aquí dice magnánimo, constante, generoso. Mm. Generoso. Generoso. Sí. Constante Y magnánimo. O sea, como que alguien. Bueno, ese también lo voy a buscar porque es muy. Veredicto, ¿qué le salió? El edicto es un fallo conjurado. Fallo. Inicuo si es malvado o injusto. Contrario a la equidad. Importunar. Pero ¿cómo se termina en el texto ese de Ay, voy. Dice, a ver dónde está, es en el 7 dice, y Dios no defenderá a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos. Cambio de versión. Ay, no es cierto. Esta es la del oso. Ah, ok. Y está bien, a lo mejor es una buena versión, pero pues sí hay que buscar los términos más actuales. Muy bien. 1509? ¿Eh? Es como de 1509. No vayan a tener la Septuaginta. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, esto es lo que hacemos en el primer paso, identificamos términos o expresiones que desconozcamos su significado, que creamos que son importantes, también podemos incluirlas, que nos llamen la atención de alguna manera, pues tratamos de buscarles una interpretación, el significado o un equivalente contemporáneo. En este caso también, hermanos, vamos a identificar en la parte de la interpretación si hay alguna figura literaria. Pues vamos a ver algunas ahorita, a lo mejor no las alcanzamos a ver todas, algunos ejemplos. Y bueno, ¿alguien aquí sabe lo que son las figuras literarias? Las vemos a veces en la escuela. ¿Qué son las figuras literarias? A ver, googleenlo. No saben, ni idea. Alguien que representa algo, no sé. Ok. Yo pienso. Son técnicas utilizadas para expresar ideas de manera creativa. Y pueden ser encontradas en la poesía. Es una forma como de narración, tal como lo estás expresando de forma poética, o sea, lírica, o una parábola, como es el caso de nuestro texto simbólico. Sí, son pues herramientas de lenguaje que se utilizan o se emplean para pues pueden ponerle herramientas de lenguaje que ayudan a aumentar
expresividad y emotividad de un mensaje. Herramientas del lenguaje que ayudan a aumentar la expresividad y emotividad de un mensaje. Expresividad y emotividad de un mensaje. Bueno, esa puede ser una definición, pero vamos a verlas pues a través de ejemplos. Entonces, bueno, vamos a vamos a ir viendo, les voy a ir dictando, ¿no? Estas primeras figuras que vamos a ver son figuras el tipo es comparación, ¿ok? Tipo son figuras de tipo comparación. Así le vamos a llamar, tipo comparación. Ajá. La primer figura de comparación, literaria de comparación, es el símil. Símil. Símil, con L, símil. Símil. ¿Ok? Esta es una figura que consiste en comparar una cosa con otra. Consiste en comparar una cosa con otra. Símil, por eso símil como de similar. Ajá, o sea, consiste algo similar. Vas a comparar una cosa con otra, dice, para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Entonces estamos diciendo que esas figuras nos ayudan a mejorar la expresividad de algo. Entonces en esta figura que es el símil es una que compara dos cosas. Bueno, más bien una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Entonces, un ejemplo es Lamentaciones 3:9 y el texto dice, fue para mí como, no lo tienen que escribir, o sea, mejor póngame atención, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Entonces, esta es una figura de símil que está tratando de expresar una idea comparándola con otra cosa. En este caso lo está comparando con un oso que acecha o un león en escondrijos, pero pues no es algo literal, sino que se está haciendo una comparación. ¿Ok? Bueno, aquí, bueno, si dice el 9, aquí me dice otra cosa. ¿Qué dice? Dice, ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos. Luego ya en el 10, oso en acecho ha sido para mí león en escondite. Intricado mis caminos me ha desgarrado, me ha dejado hecho un horror. Bueno, entonces póngale 9 al 10, porque no sé si sea la versión que tú tienes. 3:10. Ajá, es un ejemplo. Y cuando queremos identificar un símil, una palabra que nos puede ayudar es como cuando dice el como, o tal, o así también, semejante a, se parece a, fue como, así. Cuando vemos algo así, ese tipo de palabritas pueden ser claves para identificar un símil. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo un estudio de este pasaje y estamos en la parte de la interpretación, sí o sí tendríamos que tratar de darle un significado a esa frase. Si nosotros la vemos así escrita, no podemos dejarla, o sea, pasar desapercibido algo que está ahí, porque queremos entender qué es lo que el pasaje significa. Y pues para poder entenderlo, tendríamos que decir, bueno, esta frase, la interpretación sería esta. Si dice que es como un oso que lo acecha, entonces, ¿cuál sería la interpretación? ¿Qué es lo que está queriendo decir el escritor? ¿Qué pondríamos ahí? Bueno, tú que ya leíste el pasaje ahí, que dice que es como un oso que acecha, ¿cómo lo podríamos interpretar? O
o sea, un peligro de muerte. Ok, le pondríamos ahí, significado, peligro inminente de muerte, no sé, algo así que ya sea el lenguaje literal, el significado de esa frase que se está utilizando ahí, ok. Bueno, otra figura de este mismo tipo es la metáfora. Ajá. Esta también es una figura de comparación, pero la diferencia es que es más contundente que el símil. Una expresión más breve. Entonces ahorita les di un ejemplo de el símil y era toda una frase, ¿no? Fue para mí como, que ahí es donde identificamos la figura, un oso que acecha, un león en escondrijos, así. Bueno, en el caso de la metáfora pues es igual, se está comparando algo, pero la diferencia es que es una expresión más breve. Un ejemplo sería Mateo 26:26, que dice: tomó Yeshua el pan y lo bendijo y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces ahí en la metáfora es una expresión breve porque la expresión es nada más: esto es mi cuerpo. Yeshua está comparando el pan con su cuerpo. Es una expresión breve y contundente, más corta que el símil. Y de todas maneras, pues en esta parte, si estuviéramos estudiando este pasaje, sí o sí tendríamos que tratar de interpretar por qué Yeshua está comparando el pan con su cuerpo. Entonces ahí tendríamos que hacer también un trabajo de interpretación. ¿Ok? Bueno, otras figuras de lenguaje, estas son de tipo dicción. Ya vimos 2 de comparación, ahora vamos a ver 2 de dicción. Dicción. Y la primera figura es la redundancia. Redundancia. Esta figura consiste en añadir palabras innecesarias o con una idea repetitiva para la comprensión del pensamiento. Añadir palabras innecesarias o con una idea repetitiva para la comprensión del pensamiento, dando así fuerza a las expresiones. Entonces ustedes recordarán pasajes donde parece ser que se repite y se repite y se repite en diferentes maneras, o a veces la misma palabra en un mismo pasaje muy breve. ¿Ok? Entonces, un ejemplo podría ser Éxodo 12:20. Y bueno, este versículo dice: ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces es como que una idea repetitiva, ya está diciendo, es lo mismo, y lo dice de una manera o de otra manera, o lo repite varias veces. Éxodo 12:20. Entonces hay muchos pasajes así donde se repite como que lo mismo de diferentes maneras o varias veces, y es como que pues ya no es necesario decirlo otra vez, ya es comprensible con que nada más esté una vez escrito, pero pues por algo
es que se escribió varias veces. Entonces, si nosotros dentro de un pasaje identificamos algo así, algo que está escrito de manera repetitiva, es porque es importante y tendríamos que analizar, bueno, ¿por qué es que está escrito pues así varias veces? Sería algo que tendría que llamarnos la atención, esta figura. Bueno, otra figura de dicción es la exageración. Exageración. Exagerado. Esta a mí me encanta. La exageración es representar una cosa Como cuando decimos que estoy muy bien, muy bien. Ajá, exacto. Representar una cosa mucho más grande o más pequeña de lo que en realidad es. ¿Ok? Figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que en realidad es. Esta también se puede conocer como hipérbole. La hipérbole, que sí, la exageración, hipérbole, ajá. Y las redundancias también se puede conocer como pleonasmo. Ajá. Pleonasmo. 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 Pleonasmo, ajá. ¿Ya se están acordando los que les gustaba el español? Entonces llevamos símil y metáfora como figuras de comparación, pleonasmo e hipérbole como figuras de dicción, y un ejemplo de la hipérbole podría ser Génesis 41:19. Génesis 41:19. Y dice el versículo: recogió José trigo como arena del mar. Mucho, en extremo. O sea, pues es una hipérbole, ¿verdad? Está exagerando algo para que tú entiendas que pues fue demasiado. Como arena del mar, pues claro que no, ¿verdad? Es una exageración. 41, ¿sí 19? ¿No es? ¿41 o dijiste 4:19? A ver, déjenme checar. Lo noté mal. Que es 41. 4 no creo. Tal vez es el 40. 41-49, perdón. Sí, 41-49. Disculpe. Sí, aquí dice. José recolectó grano como la arena del mar, una enormidad hasta tener que desistir de contar porque era innumerable. Ok, muy bien. Ahí está. Bueno, vamos con dos figuras más. Estas son de tipo relación. Ajá, relación. Una de hipérbole también me acordé, Karen. ¿Sí? ¿Cuál? Que dice Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que dice Jesús, las cuales si se escribiesen cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se hayan escrito. Ok. Demasiados. Bueno. Bueno, la primer figura se llama metonimia. Nimia.
Sí, de relación. Nimia. Metonimia. Nimia. Nimia. Metonimia. Metonimia. Ajá. Bueno, la metonimia consiste en sustituir un concepto u objeto por un término estrechamente relacionado. Por un término estrechamente relacionado. Ajá. ¿Sí lo notaron? Sí, ok. Entonces, primero se los voy a explicar con un ejemplo normal, antes de explicárselos con uno de la Biblia. Es, por ejemplo, sustituir la palabra bala por la palabra plomo en algún escrito, que en lugar de decir bala dijera plomo, por ejemplo. Entonces es una palabra que está estrechamente relacionada y se está sustituyendo. ¿Ok? Bueno, en este caso, por ejemplo, podría ser un ejemplo, Lucas 16:29, que dice: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué palabra es ahí la metonimia? A Moisés y a los profetas tienen. Moisés, ajá. ¿Y cuál palabra está sustituyendo? La Torá. Lo entendemos por la palabra de los profetas. Entonces está queriendo decir a la ley y a los profetas, pero en lugar de decir ley, lo sustituye por Moisés, un término estrechamente relacionado con la ley, ¿verdad? ¿La tuya sí dice ley? Bueno, ahí ya se sustituyó. Acá en otras palabras dice Moisés. ¿Se entiende esta figura, hermanos? Sí. ¿Sí? Ok. Sustituir un concepto por otra palabra. Se les va a olvidar todo porque les voy a encargar un ejemplo de cada uno. ¿Ok? Al mismo todos enredados. De tantas que vemos que ya todos vienen enredados. Está bien padre, hermanos, está padre entender la Biblia de esta manera. Bueno, otra figura de relación es la... Ay, a ver si la pueden escribir. Sinécdoque. La escribo. Sinécdoque. Sí, con S. S-I de sí. Sinec con C de casa. Sinécdoque. Doque. Doque. No. Sinécdoque. Con Q, ajá. Sinécdoque. Ya no se enchifla. Ya, por favor, seriedad. S-I-N-E-C-D-O-Q-U-E. Sinécdoque, ¿ok? Aquí también se sustituyen términos, hermanos. Pónganme atención, luego no quiero que no hagan la tarea. Aquí también se sustituyen términos, pero ahorita vimos que se sustituía uno por otro estrechamente relacionado. Aquí se sustituyen, pero la diferencia es que aquí se utiliza... Ahí voy. Póngale, utiliza una parte de algo para referirse a un todo. Utiliza una parte de algo para referirse a un todo.
Ok, les voy a dar un ejemplo común. Por ejemplo, cuando decimos no tiene un techo, ¿a qué se refiere? A una casa, pero el techo es la parte de una casa. Pero pues se entiende, a la hora de que lo lees así se entiende. Bueno, aquí es igual, o sea, se utiliza solamente, se van a sustituir por palabras que es una parte para hablar de un todo, ¿ok? Entonces, un ejemplo podría ser, ¿mande? Joel 2:29. Joel 2:29. 2:29. Les voy a dar uno más fácil, hermanos. Mateo 6:11, pónganlo mejor. Mateo 6:11, disculpen. Mejor pongan esto. Mateo 6:11. Esta está más fácil. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál sería ahí la sinécdoque? Pan, que está hablando, porque no está hablando de un pan. ¿De qué está hablando? De todos los alimentos que un hombre necesita para vivir, pero los expresa a través de la palabra pan. ¿Se entiende? O sea, es una parte, porque un pan pues es una parte de un todo, que es el todo son los alimentos que el hombre necesita para poder vivir, subsistir. ¿Ok? Bueno. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos, porque ya se nos terminó el tiempo. La próxima semana vamos a ver unas figuras más. Les voy a encargar de tarea que busquen un ejemplo de cada una de las figuras. Sí, así como los que les di. Pueden buscarlo en internet, los van a encontrar bien rápido. Tampoco crean que quiero que se quiebren la cabeza. ¿Bíblicos o...? Bíblicos, ajá, sí, ejemplos bíblicos. No, bíblicos. No, ejemplos bíblicos. Porque obviamente se trata, acuérdense, ya nosotros cuando estemos en la parte de la interpretación, pues tiene que ser para nosotros bien sencillo identificar, esta es una figura literaria y tengo que entender su significado. Está utilizando aquí una exageración, está utilizando esta figura, una metáfora, que es lo que está ahí utilizando. Si se traen un ejemplo bíblico de cada uno, lo buscan en Google, les va a salir muy fácil, no tampoco se quiebren la cabeza. Y la semana que viene terminamos la parte de la interpretación y la aplicación. Bueno, esto es todo entonces por el día de hoy, hermanos. Listo, nos vemos.